Pues ahí cometo el mayor error que probablemente de todos estos años, y es dejarme llevar por la peor enfermedad que puede tener un emprendedor, que es el ego. Entonces, no es solamente el dinero, ¿no? Porque yo al final me ha sido relativamente fácil ser capaz de hacer dinero desde que era un niño. Pero la obsesión que tenemos los emprendedores con el reconocimiento, el ego mal gestionado, pues me traicionó, y en ese momento yo me sentí un poco Rey Midas y dije, no, ahora más, dedicar tiempo pues a las personas que te quieren y que han tenido que pagar pues un precio alto, ¿no? por seguirte, primero al otro lado del mundo, y segundo pues por ser un workaholic, ¿no? Absolutamente obsesionado con tu emprendimiento, ¿no? Yo no disociaba a la persona del emprendimiento. Como todo me iba bien, en muchos de los momentos, pues yo estaba a tope, ¿no? O sea, sintiéndome un superhéroe, ¿no? Y absolutamente invulnerable. Pero obviamente un emprendimiento tiene muchos momentos duros. Obviamente hasta que llegas al éxito pasan muchas cosas en el camino, y el 80% del tiempo en un emprendimiento suele ser complicado. Y yo en esos momentos complicados acumulé, conviviendo con ese estrés crónico, situaciones difíciles que nunca escuché. Creo que la espiritualidad, cada uno interpretándola como considere, es fundamental, es vital. Y bueno, estoy muy ilusionado, ¿no? de poderla experimentar y de entender si por fin he llegado a completar el puzzle. Hoy Miguel y yo conversamos con Diego Ballesteros. Diego es un emprendedor en serie con una trayectoria muy reconocida en España y Latinoamérica. Fundó Sin Delantal, una de las primeras plataformas de delivery online que vendió a Just Eat por 25 millones de euros. Hoy lidera Biwi, una plataforma de software basada en inteligencia artificial con presencia en más de 20 países. Además, participa como inversor en múltiples startups, entre las que se incluyen empresas como Cabify o Win Delivery, y es una figura muy activa en el ecosistema emprendedor. Pero su historia no se entiende solo desde el éxito. Detrás de sus logros, de las rondas y de los exits, Diego vivió en primera persona el lado menos visible del emprendimiento, el estrés crónico, la ansiedad y una depresión que lo obligó a parar y a replantearse muchas cosas. De esa experiencia nació Ancla, una organización sin ánimo de lucro para ayudar a emprendedores en temas de salud mental. En esta conversación hablamos de ambición y vulnerabilidad, del ego y sus trampas, del cuerpo como señal de alarma y de cómo redefinir el éxito cuando ya no solo se trata de crecer, sino de vivir con más equilibrio y sentido. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban al podcast y que activen las notificaciones para estar al tanto de cada episodio nuevo que vayamos publicando. Ahora sí, bienvenidos. Esta es la historia de Diego. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Diego, bienvenido a Second Half. Muchísimas gracias. Bien hallado. Diego, eres del Pardo, un pueblo muy bonito en las afueras de Madrid. Cuéntanos de tus orígenes familiares, tus hermanos, tus padres, ¿cómo creciste? Pues sí, la verdad que soy pardeño. Tengo mucha suerte de haber crecido en un pueblecito de apenas 3.000 habitantes pegado a Madrid, pertenece a Madrid capital, pero es un pueblo en un valle, en medio del bosque, y la verdad que he tenido una vida pues de pueblo, ¿no? Lo cual pues ha sido precioso para un crío cuando está creciendo, ¿no? Soy el pequeño de 5 hermanos. Crecí en un entorno pues lleno de amor, la verdad que muy mimado, ¿no? Por mis padres y por mis hermanos, a pesar de crecer en un entorno de muchísima humildad, ¿no? Porque mis padres, pues por desgracia, son sufridores de la posguerra horrible que tuvimos en España tras la guerra civil. Ellos se quedaron pues huérfanos siendo muy, muy jovencitos y emigraron solos a Madrid a buscarse la vida, ¿no? Pero yo el recuerdo que tengo siempre, ¿no? Cuando era niño es de muchísima felicidad y de nunca enterarme de esas carencias que pudiera haber. Y eso la verdad que, es un logro increíble por parte de ellos, ¿no? Porque tanto mis hermanos como yo, o sea, no es un tema que haya ido solo conmigo, ¿no? Todos crecimos
siendo muy felices. Bueno, has sido un emprendedor serial de pura sangre. ¿De dónde viene ese espíritu, esa sangre emprendedora? Joder, pues la verdad que ni idea. O sea, mira que lo he explorado veces, lo he hablado con mis hermanos, lo he hablado con mi madre, pero no consigo entender dónde está esa conexión porque tanto mis padres como mis hermanos acaban siendo funcionarios, ¿no? Bueno, pues obviamente buscando la seguridad. Total, que no tuviera. Y esa mentalidad tan conservadora de, oye, pues agarrarme a lo que me dé pues tranquilidad en el futuro, ¿no? Y yo, sin embargo, desde muy niño veía que había algo diferente, ¿no? O sea, cuando estaba en octavo EGB, ¿no? Que es como el último año del colegio, lo que sería la primaria, pues yo me buscaba la vida para encontrar el local que me cediera el ayuntamiento, para organizar una fiesta con la de conseguir ingresos para el viaje de final de curso. Después, pues desde los 14 empezaba a buscar trabajillos. Bueno, trabajaba en el Real Club de Tiro Pichón, que está también en el Pardo. Y ahí veía, digo, ojo, el socorrista ese que bien vive, me saqué el título de socorrista. Cuando estaba de socorrista buscaba la manera de decir, ¿y cómo puedo ganar más dinero? Y, oye, pues voy a organizar cursos de natación. A los pequeñitos les enseño a nadar y a los adolescentes les enseño salvamento acuático y me sacaba más dinero con las clases que con el sueldo de socorrista. O sea, había algo que siempre me llevaba a hacer dinero. Pero no era tanto la obsesión de hacer dinero, sino me divertía el crear. O sea, me lo pasaba muy bien buscando la manera de solucionar un problema. También. Que al final es lo que tenemos que hacer los emprendedores, solucionar problemas, ¿no? Entonces, de manera innata y natural, a mí me salía solo, ¿no? Entonces, ya con, no sé si tendría 17 años o por ahí, como que quise entender un poquito mejor cómo esto se le podía dar forma, ¿no? Obviamente, en esos tiempos no había internet y era mucho más complicado acceder a información. Entonces, llegué a una institución que ya no existe, que pertenecía a la Comunidad de Madrid, que se llamaba IMADE, el Instituto Madrileño de Desarrollo, y tenían cursos para poder montar tu negocio. Entonces, esto lo contrataban con consultoras externas que te enseñaban pues lo digo, un plan de negocio, cómo hacer una cuenta de resultados, pero claro, yo tenía 17, me admitieron y yo estaba con gente de 40 y 50 años en el curso. Entonces fue fue muy curioso, aprendí un montón. El proyecto que yo monté se llama Faster Food, ¿no? Que era un servicio de comida rápida, fíjate luego la conexión que tiene con mi futuro, ¿no? Para hacer un servicio de comida a domicilio en mi pueblo. Porque el Pardo, aparte de la población pequeñita, está rodeado de cuarteles, hay como 7, 8 cuarteles, ¿no? Claro. Y digo, joder, pues esto tiene una oportunidad tremenda, ¿no? Y llegué a obsesionarme tanto en aprender en ese curso que el proyecto final que entregué, la consultora y el IMADE me pidieron autorización para presentarlo como caso de éxito caso de estudio en los siguientes cursos, ¿no? Y dije, oye, pues esto parece que se me da bien. Te quería preguntar ahí, Diego, porque bueno, ahora vamos a explorar tu carrera emprendedora, pero más de tus padres. ¿Cómo te veían tus padres a este niño, digamos, que iba buscándose la vida, ¿qué recuerdas? Yo creo que al principio, o sea, un poco me veían como quizá ingenuo. Para ellos era un mundo muy desconocido, claro, todo esto, ¿no? O sea, no se podían imaginar acabar teniendo un hijo empresario, ¿no? Y para mis hermanos mayores igual, o sea, era como, este es un idealista y en realidad yo creo que yo les veía con miedo de que me estrellara. Y siempre estuvieron con miedo. Mi padre, que falleció ya hace casi 10 años, él estaba muy orgulloso cada vez que claro, en el mundo en el que yo empecé, ¿no? Las .com, pues estaba en prensa mucho, ¿no? Entonces, claro, él de repente, con este contexto, ¿no? Desde el que ellos vienen, ver a tu hijo con 22 años en El Mundo, por ejemplo, en a media página una foto tal, era como, iba por todo el pueblo enseñando los artículos de prensa de Dieguito, ¿no? Y bueno, por un lado era orgullo, pero mucho miedo. Yo creo que ellos, el que no trabajase como funcionario, o bueno, si no eres funcionario, trabaja en Telefónica, que sería algo así, no estaban tranquilos. Tu primer trabajo, si no me equivoco, fue en Europa Press. Sí, como becario. Sí. Ahí entré, bueno, fue totalmente casual, yo acabé ahí de becario, se supone que me iba al departamento financiero, pero llegué allí y me dijeron, no, tú vas a vender. Y yo, ¿cómo que iba a vender? Yo era como tierra trágame, porque yo de carácter soy una persona bastante tímida, obviamente
con los años y siendo emprendedor, pues Claro. tienes que desarrollar habilidades que te permitan un poco pues, moverte en este mundo, ¿no? Pero en ese momento yo estaba acojonado, o sea, literal, o sea, yo me moría de miedo porque la visión que tenía de un vendedor era terrible, ¿no? Te imaginabas al tipo que iba vendiendo las enciclopedias a las abuelitas puerta a puerta Claro. y yo era como, yo no quiero ser eso. Me encerraba en lo que llamábamos la pecera, que es donde estaban los servidores, porque en aquella época no existía Amazon Web Services ni Google Cloud ni nada por el estilo. Entonces todos los servidores estaban ahí en esa sala y yo me encerraba ahí, porque claro, me daba mucha vergüenza que me escucharan. Me hice con un cable muy largo para poder llevar hasta ahí un teléfono y ahí empecé a llamar. Y me di cuenta poco a poco que, joder, que conseguía comunicar bien Claro. y que conseguía que le vieran el valor y empecé a vender, y más, y uno más, y uno más, y uno más, y uno más. Y bueno, pues eso fue increíble porque me dio muchísima seguridad y desbloqueó un superpoder, que es aprender a vender. Que al final yo creo que en gran medida es lo que me ha permitido ser emprendedor. Yo tenía algo ahí que no sabía muy bien contextualizar, pero aprender a vender desbloqueó el superpoder que supone emprender sin duda, ¿no? Llevas 30 años emprendiendo y se podría decir que conseguiste el éxito que para un emprendedor en gran medida pasa por el exit, ¿no? O sea, por conseguir algún éxito potente. Pero bueno, no fue ni a la primera ni a la segunda. Tuviste varias experiencias hasta que efectivamente en un momento se da, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo fue ese camino y bueno, también los reconocimientos y adrenalinas que viviste en él, ¿no? Sí, fue la segunda, ¿eh? Fue la segunda. ¿Fue la segunda? Sí. El primero, pues como os podéis imaginar, nace pues en toda aquella locura. O sea, nace previo a la burbuja de las.com. O sea, nosotros en el año 97 empezamos a fraguar la idea, le damos forma. En el año 98 ya estábamos arriba, ¿no? en la red. Y a pesar de ser un momento muy loco, pues el proyecto era un proyecto rentable. O sea, ocioteca.com, que era mi empresa, proveíamos contenidos, era una especie de páginas amarillas del ocio, ¿no? Pero proveíamos contenido a todos los grandes portales de aquella época, que hoy no existe ni el 10%, ¿no? Cuando llega el pinchazo de la burbuja, pues pierdo los clientes, pierdo los ingresos, desaparece la compañía, ¿no? Entonces, cuando muere este proyecto, unos amigos me hablan de una cosa que se llama método Pilates. Yo estaba fatal con la espalda, o sea, había concentrado muchísimo estrés en contracturas y en nudos que tenía en la espalda, y a través de un amigo conocí a un osteópata y masajista que me ayudó con esos dolores y a la vez me habló del Pilates. Y dije, hostia, esto suena súper bien, ¿no? Él me hablaba de que en Estados Unidos se estaba convirtiendo en una disciplina espectacular, que la utilizaban mucho modelos, bailarines, y que esto iba a ser un bombazo. Y dije, coño, pues vamos a investigarlo, ¿no? Entonces, bueno, decidí junto con estos chicos montar un negocio llamado Mundo Salud. Hablé con uno de los inversores que había tenido en Ocioteca, que casualmente también conocía Pilates. Entonces, bueno, nace Mundo Salud, montamos un centro en la calle Fortuny, en el barrio de Chamberí, enorme, como 800 metros, que sigue existiendo. Abrimos algún otro centro más en Madrid, luego Barcelona, y desarrollamos una línea de negocio que llamamos Corporate Wellness, que era llevar el Pilates a las empresas. Creo que nuestro proyecto fue disruptivo y fue diferente y fue lo que funcionó. Y a día de hoy, pues ahí seguimos dando servicios. Y digo ahí seguimos porque Mundo Salud acaba siendo mi primer exit, que compra Sanitas, ¿no? La empresa de seguros de salud. Sanitas monta una línea de negocio llamada Sanitas Wellbeing, Sanitas Bienestar, basada en el concepto Mundo Salud, y luego, bueno, ellos ampliaron, hicieron un montón de cosas más. Y bueno, esa fue la primera aventura exit. No fue un gran exit, no sé si fueron como 3 millones, pero no ganamos tampoco mucho dinero, pero para mí fue un máster, porque fue un emprendimiento en el mundo real, ¿no? Tangible. Alquilar un local, reformarlo, desplegar servicios empresariales de este tipo, y fue una aventura increíble, ¿no? Ya me reengancho de nuevo con el mundo de Internet, ayudo durante unos meses a unos amigos con sus startups, y ahí conozco a Evaristo Babé, que se convierte en mi cofundador de Sin Delantal. Conozco a Evaristo y un día tomando una caña, él me hablaba, él es del puerto de Santa María,
pero estaba viviendo en Madrid, no cocinaba nada y pedía mucha comida a domicilio. Entonces me dijo, joder, siempre tengo que pedir a los mismos sitios porque es que no sé dónde encontrar más restaurantes. Y le digo, pues mira, cuando nosotros montamos Socioteca, en el 99 tuvimos un spin-off que se llamó comercomer.com, que se dedicaba pues a reunir a los restaurantes de comida a domicilio de Madrid y Barcelona y, bueno, vendíamos, intentábamos vender porque no había usuarios de internet, nos adelantamos demasiado a nuestro tiempo, pero, joder, exploremos qué habrá pasado con esto de la comida a domicilio online, ¿no? Entonces, joder, puede abrir el navegador, empezar a buscar y encontrarnos la locura que ya en Dinamarca Just Eat había arrancado su servicio, vimos Yemek Sepeti en Turquía, vimos a Grubhub en Estados Unidos y dijimos, coño, aquí hay una oportunidad. Hubo muchos socios muy interesantes dentro de la historia de Sin Delantal. No había venture capital, entonces muchos de los que hoy son líderes de los fondos más populares en España entraron a nivel personal. Iñaki Arrola, de Keifan, Aquilino Peña, de Kibo Ventures, Alberto Knapp, que en ese momento era el fundador de The Cocktail. Bueno, no sé, el día que firmamos a tickets de 5.000 y 10.000 euros en la notaría, eso era un bautizo. O sea, había ahí, no sé, 30, 40 personas, muchos de ellos emprendedores. Fue muy divertido, pero claro, imagínate el network que se creó alrededor de los inversores de Sin Delantal. Entonces, claro, Alberto nos dijo, oye, yo soy colega de un publicista que es muy crack, que se llama Tony Segarra. Y, joder, claro, Tony, Evaristo, que estaba muy metido en ese mundo, coño, es Dios, Tony, ¿no? Tony, hay mucha gente que quizá no lo conozca, pero es el creador o el Te Gusta Conducir de BMW, La República Independiente de Tu Casa de IKEA, pues bueno, pues el maestro de la publicidad en España. Entraron como socios y nos dijeron, mira, nosotros invertimos y os ayudamos también si queréis con la campaña de Sin Delantal, con una condición, libertad creativa total, ¿no? Y dije, claro, ¿qué te vamos a decir a ti? ¿Sabes? Haz lo que quieras. Claro, imagínate, para nosotros pagar el servicio de SCPF, ¿no? Era inviable para una startup de nuestro tamaño. Y Tony se implicó personalmente con su equipo en crear, hubo una campaña muy graciosa que era una carta que dirigimos a Fairy, bueno, pues disculpándonos porque la gente ya no cocinaba y bueno, pues ya no iban a tener que luchar titánicamente contra la grasa en sus cocinas. Era una creatividad muy graciosa porque de repente te encontrabas en el metro de Madrid pues una carta en blanco y negro con un tenedor con la grasa sucio en blanco y negro también, y la gente alucinaba y decía, ¿esto qué es? Entonces, claro, ese tipo de publicidad no se hacía y tuvo un impacto brutal. O sea, lo que pasó en aquellos años es que no teníamos clientes, teníamos fans. Pedir en Sin Delantal era cool y arrasamos. Arrasamos y, bueno, pues Sin Delantal se convirtió pues, en la plataforma líder y finalmente, pues llega 2012, en aquel momento de crisis brutal, pues los mensajes en España era vuelve la peseta, nos tiene que rescatar Europa. Sí, los PICs, ¿no? Ya no. Exacto. No encontrábamos tampoco financiación para poder competir a la altura que requería nuestro competidor, que era Just Eat, ¿no? Con los bolsillos llenos. Y finalmente acabamos aceptando una oferta de Just Eat que no nos hizo demasiada ilusión, pero bueno, era la manera de decir, oye, acabemos esta aventura y de alguna forma nosotros habíamos empezado a dar pasos en México. Y decidimos ya, pues, bueno, enfoquémonos allá, nos quedamos la marca. Entonces, bueno, fue un tema romántico más que otra cosa y mantuvimos la marca Sin Delantal, con la cual, pues, dijimos, ya no lo sabemos todo, tenemos el know-how, es un país de habla hispana, esto va a ser coser y cantar. Y nos llevamos unos tíos, nos llevamos un golpe nada más llegar a México, increíble, pues porque, claro, pues obviamente sí, hablamos el mismo idioma, ya teníamos la tecnología, pero México es otro rollo. México es otra cultura totalmente distinta, los negocios tienen otras reglas y yo que llegué solo al principio, ¿no? Mi familia estaba en España y Evaristo tardó un poquito más en llegar, sufrí muchísimo al llegar a México, muchísimo. No entendía nada. No entendía las dinámicas con los empleados. Contrataba a una persona, se iba a los 3 días, no aparecía, no podía abrir una cuenta bancaria. O sea, pero ¿esto qué es? O sea, no iba a una reunión, hablaba con una cadena X, no, sí, pues esto está padrísimo, increíble, tal. Volví a llamar, nadie me respondía, no contestaban los emails, o sea, no entendía nada.
Claro. ¿sabes? No entendía, obviamente, que en México, pues decirte que no, ¿sabes? Es algo Sí, cultural sí, y ahorita, que ahorita. Sí. el ahorita, pues es un momento atemporal en donde, ¿sabes? Pasaban muchas cosas que yo no entendía. Entonces, recuerdo una conversación con un buen amigo, Manolo Atala, mexicano, en ese momento country manager de Groupon en el país, que me dice, mira, Diego, a ver, te voy a explicar algo para que entiendas, ¿sabes? En México, para que las cosas funcionen, tú tienes que tropicalizar el negocio. Pero antes de tropicalizar tu negocio, te tienes que tropicalizar Sí. tú. Tienes que ser un chilango más. Si no eres un chilango, nunca vas a conseguir que esto te funcione. Y fue hacer clic a partir de esa conversación, romper con las dinámicas que yo tenía de intentar forzar que se hicieran las cosas como ya las hacía en España, ¿no? Y claro, no, tú tienes que, esto es un negocio que ha nacido en México, tienes que tropicalizarte tú, tienes que adaptarte a la cultura, adaptarte a los mecanismos de los negocios y a partir de ahí ya llegó Evaristo, ya llegó mi familia, ya empezamos a crecer, crecer, crecer y eso fue increíble. Y bueno, pues a los 2 años de llegar volvimos a vender. Entonces, la Ahí verdad sí, que ahí sí fue... haces un exit grande, Y ahí hacemos un exit 25 grande, millones en aquel momento, ¿no? 25 millones, De hace tiempo. 100% cash, 2000, casi, o sea, negociamos final de 2014, un exit muy grande para aquella época. Y ahí, Diego, bueno, este es un momento de inflexión, ¿no? Un momento muy importante porque ahí consigues el exit que de alguna manera te pone en otro lugar y entiendo, te resuelve, ¿no? Tu vida económica, probablemente para ti, para tu familia, y te pone en otro lugar de tranquilidad, o te podría poner en otro lugar de tranquilidad. Eh, y ahí, cómo te planteas tu vida en ese momento? Bueno, pues ahí cometo el mayor error que probablemente de todos estos años, y es dejarme llevar por la peor enfermedad que puede tener un emprendedor, que es el ego. Entonces, no es solamente el dinero, ¿no? Porque yo al final me ha sido relativamente fácil ser capaz de hacer dinero desde que era un niño. Pero la obsesión que tenemos los emprendedores con el reconocimiento, pues el ego mal gestionado, pues me traicionó y en ese momento yo me sentí un poco Rey Midas y dije, no, ahora más, ¿no? Estábamos en el periodo de posadquisición, ¿no? Con el equipo de Just Eat y bueno, ya llegó un momento, la verdad que la empresa estaba muy organizada y no teníamos mucho que hacer, mi familia había vuelto a España, yo tenía que estar un poquito más en México y ya empecé a pensar en lo siguiente, ¿no? Y bueno, pues me conecté con un modelo que empecé a desarrollar en la época de Mundo Salud, en aquel negocio que vendía Sanitas, en el que desarrollé un software para Mundo Salud y que a la vez yo quería comercializarlo, ¿no? Para pequeños negocios en la industria del wellness y de la belleza. Y dije, bueno, pues ¿qué habrá pasado con esto, no? Y vi en Estados Unidos una compañía llamada Mindbody, que en ese momento estaba cotizando en el Nasdaq con una valoración como de 2.000 millones de dólares y dije, joder, pues Eso. parece que aquí hay algo interesante y dije, pues voy a ser el Mindbody latino, ¿no? Y ya está, y voy a seguir haciendo algo más grande aún de lo que hemos hecho con Sin Delantal en España primero y en México después. Pero fue dejarme arrastrar totalmente por el ego. La decisión que yo debía haber tomado en ese momento era parar, descansar, estar con mi familia, dedicar tiempo pues a las personas que te quieren y que han tenido que pagar, bueno, pues un precio alto, ¿no? Por seguirte, primero al otro lado del mundo y segundo, pues por ser un workaholic, ¿no? Absolutamente obsesionado con tu emprendimiento, ¿no? Porque ahí, digo, uno de los riesgos que tiene el ego justamente que dejas de escuchar, digamos, ¿no? Tengo la sensación de que no ves las señales. ¿Qué Absolutamente. señales tenías en ese momento, no? ¿Cómo se posicionaba tu mujer, por ejemplo? O tú... Pues tuve muchas. O sea, por ejemplo, Evaristo paró. Claro. Yo estuve un tiempo tranquilo. Mi mujer me pidió parar. No la escuché. Mi madre me pedía parar. No sé, pues de alguna forma las señales estaban ahí, ¿no? Pero las señales mayores eran lo que me decía mi cuerpo. Porque, bueno, ahora quizá podemos entrar un poco más en detalle en tocar estos temas, pero a mí mi cuerpo me dio muchos avisos de que no estaba haciendo las cosas bien, de que trabajar 14 horas al día por sistema, como si fuera algo normal, no era normal. Y yo había tenido durante muchos años sintomatología física, bueno, pues que de alguna manera eran pequeñas alertas que aparecían ahí con problemas de salud
que yo no le presté atención. Desgraciadamente, lo peor que me pudo pasar, aunque suene irónico, es los exits que se han dado, ¿no? Porque todos ellos maquillaron un problema latente, crónico y oculto, o que yo maquillaba con ese ego y con esos reconocimientos que llegaban del exterior, ¿no? Entonces, yo no disociaba a la persona del emprendimiento. Como todo me iba bien, en muchos de los momentos, pues yo estaba a tope, ¿no? O sea, sintiéndome un superhéroe, ¿no? Y absolutamente invulnerable. Pero obviamente un emprendimiento tiene muchos momentos duros. Obviamente hasta que llegas al éxito pasan muchas cosas en el camino y el 80% del tiempo en un emprendimiento suele ser complicado. Y yo en esos momentos complicados acumulé, conviviendo con ese estrés crónico, situaciones difíciles que nunca escuché. Entonces, ese es el motivo por el cual, según vendo en México, pues empalmo con lo siguiente, decido irme a Colombia. La alternativa era escuchar, claro, había Claro. un mensaje que no debía ser escuchado. Total. Decido irme a Colombia y arrancar este proyecto que además, desde el primer momento, hago una inversión personal muy fuerte, reúno a otras personas que también ponen tickets para unirse al proyecto como co-founders y posteriormente levanto capital, abro oficinas en México, en Bogotá, en Lima, en Santiago, en Buenos Aires y en San Juan. O sea, con oficina y equipo así, en meses. O sea, yo me sentía en esa absurda extensión de esa sensación de reimidas y de un ego mal gestionado, ¿no? Y bueno, empiezo con este proyecto, voy avanzando, tengo un golpe de realidad fuerte porque el modelo inicial con el que arrancó, al final lo que quería era crear esa plataforma, ¿no?, para la industria del wellness, en donde por un lado les dábamos un marketplace para que la gente pudiera reservar y por otro un software donde pudieran gestionar el negocio. El modelo marketplace no funcionó, tenía miles de reservas, pero los propietarios no usaban el sistema, por lo cual había un lío operativo gigante. Decido matar la parte del marketplace, centrarme solo en software, pero claro, ya había tirado a la basura millones de dólares en el camino, creando ese modelo de marketplace con un montón de personal y de recursos en todos estos países. Me hago fuerte, digamos, principalmente en Bogotá, un poquito en España, y ya centrado en el modelo de software empiezo a pelear. Y la verdad que, bueno, pues la lucha es tremendamente dura porque ya en el negocio de software pues tengo otros competidores, otras dinámicas. Ahí es donde sí que empiezan a florecer de nuevo muchos de estos síntomas que yo había tenido en el pasado. Pasan muchas cosas, pero el principal es ya en 2020. Yo estoy en Miami en unas reuniones, llego a Madrid en marzo de 2020, un día antes del lockdown, antes de que nos encierren. Todos pues un poco conmocionados con lo que estaba pasando en el mundo. Además llego contagiado de COVID, con COVID desde Estados Unidos. Y yo normalmente trabajo en casa, porque claro, como el equipo está en Colombia, normalmente trabajo en casa. Tengo un despacho habilitado como en la tercera planta de mi casa, totalmente adaptado, pues es como un mini apartamento, ¿no? Hay oficina, pero tengo ahí un baño con ducha, tengo una neverita, es un mini estudio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues claro, nos encierran. Yo tengo como 100 personas en Colombia. O sea, yo estaba negociando una ronda de inversión antes, en muy buenos términos, porque el negocio pues iba creciendo, marchaba bien. Pero cuando llega ese momento, me dicen los inversores que va a ser que no. Que ahora mismo creo que vamos a esperar un tiempo a activar de nuevo inversiones y me quedé como, ostras, me queda caja para, no sé, 3-4 meses. Tengo 100 personas. ¿Qué hago? Me obsesioné y encerrado en ese estudio empecé pues a buscar posibilidades de inversores, principalmente en México, es donde había desarrollado un poco más las conversaciones y porque obviamente tenían la conexión de Sin Delantal, el caso de éxito y me era un poco más fácil poder levantar capital allá. Y estuve cerca de 2 meses sin salir de ese estudio. O sea,
en la misma casa con mi familia, sin ver a mi mujer, sin ver a mis hijos. Tenía reuniones a la 1, 2 de la madrugada con México. A las 8 quizá estaba hablando con mis inversores en España, intentando también con ellos buscar ideas, buscar ayuda. Dormía 3, máximo 4 horas de manera además intermitente. Comía fatal. Hay una parte que era la que a mí más me duele de ese momento, y era ver llamadas de mi madre y no responderla. Y era como pesada. Yo estaba como obsesionado en cerrar mi ronda, salvar la compañía y no pensar en nada más. Mi madre había estado con COVID en marzo, con muchos años, muy mayor, 80 años, y yo estaba obsesionado con esto y no respondía a mi madre. Y esa obsesión era, porque en algún momento lo decís, ¿no? Aparte de esa incapacidad de disociar lo que haces con Claro. lo que eres. Claro. Claro, o sea, no puedes disociar, no, porque tu emprendimiento es una extensión de ti mismo, ¿no? Si el emprendimiento va mal, tú eres un mierda. Yo venía de ser lo máximo en el pasado, ¿no? Sí, el no cerrar esa ronda era tu fracaso personal. Era un fracaso personal, no solamente era que la empresa pudiera morir, ¿no? Era no valgo, no soy nada. No soy nada. Y esa obsesión, no sé cómo, me lleva a conseguir cerrar una inversión de 2 millones de euros aproximadamente. No fueron las mejores condiciones, obviamente, pero salvé la compañía. Y bueno, pues ese día me fui a dormir. Dormí también poco, o sea, no dormí bien. Me desperté y en ese momento, estando en la cama, dije, bueno, me voy a duchar. Quería ir a duchar y no me podía mover. Estaba totalmente petrificado dentro de la cama. Me asusté. Me quedé muy bloqueado con lo que estaba pasando porque no me reconocía, nunca había vivido algo así, no entendía nada de lo que me ocurría y pasaron varios minutos y después de ese tiempo el cuerpo empezó a reaccionar. Con dificultad me levanté. Lo primero que hice, fíjate, fue irme al portátil, abrí el computador, quise ir a responder un mail y no pude mover mi brazo para pulsar una tecla. O sea, cuando digo no pude moverlo, o sea, físicamente no pude mover mi brazo. Mi cerebro desconectó a mi cuerpo de todo y fue como recibir el mensaje de te llevo avisando años de que pares. Se acabó. Pues te paro yo. Claro. Y se acabó. Y eso fue lo que me pasó en ese abril-mayo de 2020. Y ahí empieza otro viaje. Y ahí empieza otro viaje maravilloso, muy duro. Hoy digo que maravilloso y la verdad que un viaje transformador y único, porque cuando ocurre esto, lo primero es resolver una pregunta y es ¿por qué? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, tengo una primera llamada con una muy buena amiga, con Carlota Mateos, que ya había tenido, bueno, pues un episodio difícil y yo solo pensé en Carlota. Yo no se me venía a la cabeza nadie más que hubiera estado ahí, ¿no? Y Carlota me dijo, pues mira, digo, esto es sencillo y te voy a decir lo mismo que me dijeron a mí hace un tiempo, ¿no? Y es, no luches contra ello, déjate caer. Déjate caer. Estás, inmerso probablemente en una depresión mayor y te tienes que dejar caer. Y ya está, eso fue todo lo que me dijo. A partir de ahí, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Hablas con tu médico. No es necesariamente lo que quieras escuchar, digamos, ¿no? No es lo que querías. Las 3 tips para salir de aquí. No es lo que quería escuchar. Yo quería escuchar que, oye, ¿qué píldora me das para mañana volver a ser el Diego de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues no era el mensaje que quería escuchar, pero lo escuché por primera vez. Hablé con mi médico, me recetó una cosa que yo no había oído en mi vida que se llama sertralina, ¿no? Un antidepresivo con el que empezar a equilibrar la química de mi cuerpo. Y bueno, pues hablando con Toñi, con mi mujer,
ella me dijo, oye, ¿qué necesitas? O sea, o sea, ¿qué podemos hacer para que, bueno, pues para que salgas de esta situación, ¿no? ¿O dónde podemos ir que te ayude a salir de esta situación? Y yo dije, joder, pues la verdad que el mar, Cádiz, ¿no? Que es nuestro paraíso un poco en la tierra y el lugar que a mí me ayuda a reconectar. Hicimos las maletas y nos mudamos. Y nos fuimos en el verano del 2020 al puerto de Santa María, con una lucha también en casa importante, porque los niños ya adolescentes, pues 3, os podéis imaginar. Pero bueno, había que intentar salir de esta situación. Y ahí empieza un camino de descubrimiento, de introspección, en donde pues intenté entender qué había pasado en mi mente, en mi cerebro, qué había pasado, no en ese momento, qué había pasado durante todos esos años, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tenía a veces momentos en donde la piel se me abría? Yo tuve momentos en donde en el pulgar, este pulgar izquierdo, de repente, como si me hubiera dado un corte con un cuchillo profundo, la piel se abría sola. Luego tenía otros problemas de piel. Más adelante tuve problemas de inflamación de órganos. El más grave fue una miopericarditis, o sea, una inflamación de la bolsa que recubre el corazón, del miocardio y el pericardio. Estuve ingresado una semana, salí del hospital y seguí igual. Empecé a tener problemas graves de sueño, bueno, vida absolutamente anárquica, comiendo fatal, no haciendo ejercicio, descuidando muchísimo todo de tu entorno social, familia. Bueno, pues todo lo que hay que hacer, pues lo hacía al revés, ¿no? Y eso, pues claro, pues empecé a entender el impacto que había tenido en mi cuerpo y conecté toda esa sintomatología física pues con ese final en donde el cerebro dijo, pues tío, pues hasta aquí, clic, ¿no? Y bastante fue el tiempo que duró, ¿no? Es muy lindo la actitud de tu mujer, porque claro, ella que seguramente en tu momento de desconexión la habrá sufrido, y sin embargo en el momento de la verdad vuelve a darte ese amor, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo te jugó en la recuperación? Hombre, ella fue absolutamente fundamental y piensa que ella me conoce cuando yo era ese niño del Pardo idealista. Claro. Empezamos a salir pues en el 95. Entonces, claro, ella vivió la transformación al Diego emprendedor y todos los capítulos que se fueron sucediendo a lo largo de esos más de 25 años, ¿no? Y claro, su apoyo en ese momento fue vital, ¿no? Porque una vez que vamos a Cádiz, que yo ya me centro en entender, me centro en empezar a trabajar mis dinámicas, ¿no? Para que no volviera ahí, porque una depresión es jodida, ¿eh? Yo fui muy honesto en la primavera del 21, creo que fue, si no recuerdo mal, el 31 de marzo de 2021, yo publiqué un hilo en Twitter donde conté esto. Yo hablaba con Francisco, el psicólogo que me ayudó en todo este proceso, también me lo recomendó Carlota, un tipo muy especial, maravilloso y clave en toda esta historia. Y Francisco me animó un poco a escribir y a hablar de esto, ¿no? Él me habló de una técnica que yo no conocía en ese momento, que se llama kintsugi, y es una técnica japonesa que utilizan cuando se rompe una vasija, ¿no? Con una pasta de oro, pues los japoneses, en vez de hacer que la vasija se recomponga y no se noten las cicatrices, se utiliza esa pasta en donde se ven las cicatrices, ¿no? Y bueno, la vasija incluso queda hasta más bonita que la pieza original. Un poco lo que me decía es, oye, tú te has roto, vamos a reconstruirte, pero tú tienes que ver tus cicatrices. Y cuando las mires, pues recuerdes por qué están ahí con orgullo y aprendas del camino que has vivido, ¿no? En el pasado, ¿no? Entonces, dentro de ese camino estuvo escribir, publicar ese hilo. Tardé 3 semanas en publicarlo, cuando estaba escrito. En la casa que alquilamos en el puerto, había en el jardín una caseta de madera y yo ahí es donde me encerraba, bueno, a leer, a trabajar en todo este proceso, ¿no? A veces me conectaba a alguna reunión cuando podía, ¿no? Con el equipo, pero tenía un puff rojo y en ese puff rojo, sentado en ese puff rojo que venía de la oficina del Sin Delantal de España, pues mirando el móvil, ese 31 de marzo, pues hubo un momento en que
Hice clic y lancé ese hilo, ¿no? Entonces, claro, ese hilo fue un boom, porque principalmente en España todo el mundo, claro, sabe que llevo toda la vida, todos los casos de éxito que arrastraba y la imagen que todo el mundo tenía de mí era de Un crack. un crack, un superhéroe y tal, y nadie podía imaginar que esto le estuviera pasando a Diego Ballesteros. Entonces, cuando ese hilo llega pues a todo el ecosistema, fue una revolución, ¿no? Claro. Y lo que pasó fue increíble. O sea, hubo un momento increíble, muy bonito, pero a la vez hubo otro que fue de mucho, un poco oscuro y de miedo, ¿no? Y es, bueno, muchos emprendedores levantaron la mano, se sintieron liberados, respondieron, pues yo también, gracias, yo también, joder, por fin alguien habla de esto, tal. O sea, de alguna manera hubo un poco de revolución. Los que lo hicieron en público, otros me escribían en privado porque no se atrevían, obviamente, por el estigma a hacerlo en público. Y luego otros que no me conocían, que no tenían mi WhatsApp, pues me empezaron a escribir mensajes privados en Twitter. Y ahí es donde empecé a ver que el impacto que tiene este problema en el ecosistema emprendedor iba mucho más allá de lo que me había ocurrido a mí. Porque, bueno, muchos emprendedores hablaban de depresión, sí, pero muchos hablaban de adicción al alcohol, de adicción a las drogas y de intentos de suicidio. Entonces, y no fueron ni uno ni dos, fueron muchos. Ahí me asusté un montón y dije, esto es un problema mucho más grave de lo que yo pensaba. Yo mandé ese hilo casi como parte de mi proceso de recuperación. De matar al personaje, ¿no? Esto lo hablamos a veces, había que matar al personaje. Había que matar al Ballesteros, personaje, sí. súper exitoso, tal, había que mostrar otra cara, si no, se mata con alcohol, se mata con drogas, se mata con desconexión. Correcto, sí, sí, estoy súper de acuerdo contigo. Eso Ahí, es. Diego, sí, quiero enfatizar un poco el paso que significa hacer público ese mensaje, porque es como romper con toda la imagen y la identidad que tú habías construido trabajosamente durante muchísimos años, ¿no? Entonces es un salto al vacío brutal, como tú dices, ¿no? Tardaste 3 semanas en darle al clic, no me extraña, porque es exponerse de una manera, y luego tú tenías, a priori, tu profesión es ser emprendedor, ¿no? Con lo cual, ¿cómo te plantas al día siguiente con un inversor diciendo yo soy débil, me deprimo, mira todos los problemas que tengo? Good luck, ¿no? Como os podéis imaginar, mi mujer no estaba nada de acuerdo en que publicara ese hilo. O sea, ella lo que me decía es, todavía estás ahí, todavía estás trabajando con inversores, todavía tienes, joder, pues un montón de cosas que te podría condicionar. Y dije, ya, pero es que alguien tiene que hacer esto en algún momento, ¿sabes? Y siento que debo hacerlo. ¿Sabes? Si alguien no empieza, nunca se va a hablar de esto. Nunca vamos a poner sobre la mesa algo tan grave como lo que puede ocurrir si gestionas tan mal como gestionamos los emprendedores nuestro día a día, ¿no? Porque al final nadie nos dice que emprender, sobre todo los emprendimientos de alto impacto, pero cualquier emprendimiento, el que levanta la persiana y se pone a hacer pan cada mañana, el taxista, me da igual, o sea, todos somos emprendedores, pero quizá yo estaba muy condicionado por mi vida, ¿no? El emprendedor de alto impacto que está trabajando con Venture Capital y de alguna forma, pues sí, tuve miedo, pero sentí que debía hacerlo, ¿no? Y dije, joder, llevo muchos años aquí, creo que de alguna manera también como emprendedor no tengo nada que demostrar. O sea, esto no debe, o sea, no debe cambiar quién soy. O sea, matar el personaje, como tú acabas de decir muy bien, necesitaba hacerlo. Y necesitaba dejar claro que yo puedo seguir siendo emprendedor y mostrar mis cicatrices. ¿Me pasó factura? Sí. Sí me pasó factura. Y yo lo he notado. Y yo he estado sentado con algunos inversores que me miran con otros ojos. Eso ocurre. Bueno, es parte del precio que debía pagar. Lo pagaría 1.000.000 de veces y lo volvería a hacer 1.000.000 de veces. Lo que me hace pensar, digo, es que hay, por momentos en la vida, no muchos, pero hay momentos donde lo interno habla tan fuerte que casi que no te queda opción, digamos, de sacarlo, digamos, ¿no? Y me interesa el punto de decir, no es gratis, o sea, rompe todos los sistemas. Cierta gente
conecta con eso y te genera un apoyo y una conexión, y otros les molesta el nuevo Diego que ven, y claro, no es gratis, digamos. No, porque al final pues todos veníamos de esa cultura hustle, ¿no? Del Silicon Valley, en donde hay que hacer lo que haga falta para que tu emprendimiento salga adelante, ¿no? Y bueno, pues el Venture Capital, por desgracia, es un motor, ¿no?, de esa cultura hustle, y salvo honrosas excepciones, pues ven bastante mal que un emprendedor pueda mostrarse vulnerable, ¿no? Más allá de la perspectiva del venture capitalist, si lo entiende o no lo entiende, desde el punto de vista personal, es un precio necesario a pagar para conectar con quien tú realmente eres, ¿no? O sea, es tan bestial la cuestión porque es la diferencia entre ser tú o no ser tú, ¿no? Y creo que al final, yo creo que es el único camino a la paz y a la tranquilidad contigo mismo, es ser quien tú eres, si no estás en un estrés crónico. Total, o sea, es que yo siempre digo que bendita depresión, porque ahora todo el mundo cuando... ¿Conoces a Diego Ballesteros? Ah, sí, el de Ancla. Ahora hablamos de Ancla. Sí. Antes era Diego Ballesteros, sí, el de Sidental, los sexys, joder, vaya que no. Ahora ya soy otra persona, ¿no? He matado el personaje, que yo no lo quiero matar, o sea, me siento muy orgulloso de las cosas que he hecho como emprendedor y que sigo haciendo, sigo siendo emprendedor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Eso eres tú, no eres el personaje. Correcto. O sea, Tampoco eres el de Ancla, ¿no? No, soy un poco... Eres Diego. Soy Diego, y ya está, ¿no? Y soy ese niño del Pardo, idealista, ese soy yo. Y ahora vuelvo a reconectar con aquel Diego que era el de verdad genuino. Entonces, durante muchos años me olvidé de él, y ahora vuelvo a ser él. Y eso es lo bonito de el regalo que me ha dado la vida, de llegar a justo mis 50 años, pues habiendo reconectado con el niño del Pardo idealista. cuéntanos, señor el Pardo que ahora está haciendo Ancla. ¿Cómo Uf, es? pues no, la autenticidad, la ilusión, el ver todo en colores, porque yo durante muchísimos años, sin darme cuenta, había estado viendo la vida en blanco y negro, en grises. Todo era una escala de grises. Y la depresión me llevó a empezar de nuevo a ver los colores. Y ya hoy vuelvo a ver los colores. Cuenta un poquito más, porque eso no es un link tan obvio. La depresión te lleva a los colores. ¿En qué sentido? Bueno, la depresión, de alguna forma, cuando uno está en ese momento, físicamente te sientes un poco derrotado al inicio, ¿no? No entiendes, sobre todo si vienes desde donde yo venía. Te entregas por completo a las personas que te quieren, reconectas mucho más con ellas. Obviamente si tienes el apoyo adecuado, ¿no? Desgraciadamente habrá personas que quizá no tengan ese apoyo y ahí sí es jodido. Pero en ese momento yo tuve la oportunidad de reconectar mucho más con mi mujer, con mis hijos, con mi entorno en general, ¿no? Y conmigo mismo. Entonces, siempre describí esa situación de esa forma porque es lo que sentí. O sea, sentía que empezaba a ver de nuevo los colores y la vida, tal cual es, ¿no? Y durante muchos años, a pesar de que yo pensaba que estaba alcanzando el éxito con el que había soñado, ahí no había nada. Cuando alcanzas esa cima, ahí no hay nada, está vacío. Entonces aquí utilizo una frase de Naval Ravikant que os contaba antes, y es que él dice: un cuerpo fuerte, una mente en calma y una casa llena de amor, ninguna de estas tres cosas las puedes comprar con dinero. Te las tienes que ganar. Y es tal cual. Si tú quieres estar fuerte, te lo tienes que currar con lo que te guste, el deporte, la actividad física que te guste, pero hay que invertir un tiempo y hacer un esfuerzo para estar fuerte. Si quieres tener una casa llena de amor, coño, pues tendrás que dar a los tuyos, el entorno adecuado para que ellos te devuelvan ese amor, ¿no? Y si quieres tener una mente en calma, pues eso también hay que trabajarlo, y empieza por mandar el ego a la mierda. O sea, ese niño ilusionado ahora con Ancla quiere invitar a los emprendedores a integrar el éxito de emprendimiento con estos tres principios, ¿verdad? Sí, mencionábamos Ancla. Ancla nace, obviamente, como os podéis imaginar, a raíz de esos mensajes que recibo tan graves en privado, donde yo me asusto mucho de lo que están pasando pues algunos colegas emprendedores
por gestionar fatal, ¿no? Pues este estrés con el que se convive. Y hablo con varios de mis colegas, pues no sé, Juan de Antonio de Cabify o Íñigo Juantegui de la Nevera Roja, Alejandro Artacho, Carlota Mateos. Bueno, hablé con muchos. Inicialmente lo hice como, joder, hablemos, tomemos un café, aquí está pasando algo muy jodido. Y yo seguía en mi caseta de madera reflexionando sobre ello y pensé, pues hay que hacer algo ya estructural, ¿no? Y bueno, pues esto vino más sobre todo hablando con Toñi, con mi mujer, ¿no? Y yo creo que lo primero es hacer un podcast e intentar recoger testimonios de emprendedores que se atrevan a hablar de esto y que se atrevan a contar la cara A y la cara B del emprendimiento, ¿no? Y así fue, así nació Ancla, un poco como asociación sin ánimo de lucro de emprendedores para emprendedores. Nos vamos, Diego, acercando al final y bueno, me gustaría preguntarte, has pasado el hito relevante simbólicamente, ¿no? del número 50. ¿Y ahora qué? ¿Cómo ves la siguiente etapa de tu vida con todo este bagaje, con todos estos aprendizajes, con todas estas cicatrices? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo de momento sigo siendo emprendedor, ¿no? Y ahí sigo luchando, intentando con mi ejemplo enseñar a emprendedores jóvenes pues cómo poder ser un emprendedor consciente, que es como nos gusta llamarlo en Ancla, ¿no? Y de manera natural pues me he dado cuenta que puede haber en el momento en el que ya pues mi vida como emprendedor pase a otro escenario, ¿no? Ser quizá mentor, ¿no? Estar cerca de los emprendedores como mentor. Pero mentor no como el siguiente proyecto de Diego Ballesteros, ¿no? No, sí, mentor como una extensión de quién soy hoy y de lo que estos 30 años de viaje, de aprendizajes, de cicatrices y de obviamente todo lo aprendido también con Ancla, pues me ha regalado la vida pues para intentar ayudar a otros, ¿no? Sobre todo chicos y chicas jóvenes que estén arrancando sus startups, que a lo mejor hayan levantado una cantidad de dinero y estén ahora en ese punto el más crítico y el más difícil, en donde es donde más ayuda necesitan, aunque no lo sepan. Entonces, bueno, yo creo que me apetece mucho en este mundo del emprendimiento poder pasar a un nuevo estadio en el que dejar de ser padre, ¿no? Y ser el motor del proyecto, estar creando, estar en el día a día ahí y poder estar en un rol más de abuelo, ¿no? Disfrutar cerca de los proyectos, disfrutar de los emprendedores, que me encanta, ayudarlos, porque creo que de manera casi natural y sin querer, pues tengo mucho que poderles dar y creo que esa etapa puede ser muy bonita. Hay un elemento que te quería preguntar, Diego, antes de ir cerrando, que es la parte espiritual, digamos, ¿no? Porque tú empezaste, seguramente la habrás tenido de chico, y empezaste con tu crisis, con tu depresión, y ahora de cara a ser, hablaste de conciencia, ¿no? De enseñar la parte de conciencia a los emprendedores, puede haber un elemento espiritual. ¿Existe en ti y cómo se juega? Sí, es un tema que llevo un tiempo, en el que llevo un tiempo también profundizando. Como muchísimas familias españolas, pues nos hemos criado en una religión católica porque es la que tenemos en nuestro país, pero yo desde que empiezo a emprender, siendo muy joven, me desconecto mucho de esa religión en la que se me crió y de alguna manera durante muchos años de mi vida no me he considerado ateo, pero sí agnóstico, ¿no? Y ahí he estado, en esa posición en donde, pues dije, pues algo habrá ahí, pero yo paso, ¿sabes? No me preocupaba mucho más, estaba inmerso pues en ese mundo material, ¿no? Y de ego que hablábamos antes. A raíz también de vivir este momento, ¿no? De la depresión y trabajar en esa introspección personal, pues entiendo muchas cosas que van empezando a formar parte de un puzzle, ¿no? Entonces, obviamente, pues el ejercicio me ayuda a estar fuerte, comer bien me ayuda a que internamente mi cuerpo funcione de la manera correcta, el descanso hace que tenga un buen equilibrio, el sueño, mi entorno social, el mindfulness o la meditación en su conjunto, pues también es el gimnasio pues, de mi cerebro, ¿no? Lo que hace que el cerebro esté fuerte. Pero sentía que faltaba algo, sentía que faltaba una pieza, ¿no? Y sentía que faltaba, oye, ¿dónde está el ejercicio del alma? ¿Dónde está el gimnasio del alma, no?
Entonces, bueno, ahí he ido investigando, conecté con los ejercicios ignacianos, me llamaron mucho la atención, no tanto por la religión en sí, sino por la figura de San Ignacio, ¿no? Que había sido un guerrero, ¿no? Que luego, pues, con una herida de guerra acaba postrado en una cama, pide libros de caballería y acaban diciéndole, no, aquí no tenemos más que libros de santos y la Biblia. Empieza a leer sobre ello y al final, pues, hay una historia maravillosa donde no solamente, pues, crea la orden de los jesuitas hoy, sino todo ese manual, pues, bestial que son los ejercicios ignacianos, y que en este momento, pues, estoy empezando a explorarlos y quiero hacer un retiro solo, donde poder ponerlos en práctica y intentar entender, porque estoy todavía en este proceso, si esa pieza del puzzle es la que falta para ya completarlo, ¿no? Entonces, creo que la espiritualidad, cada uno interpretándola como considere, es fundamental, es vital. Y bueno, estoy muy ilusionado, ¿no? de poderla experimentar y de entender si por fin he llegado a completar el puzzle. Diego, muchísimas gracias. Quizá para cerrar, pedirte una última reflexión o titular. Es un tema que llevas trabajando muchísimo, tienes mucho background, es difícil sintetizarlo en una conversación, pero bueno, algunas palabras para concluir. Bueno, yo creo que lo más importante es, sobre todo, aunque este es un podcast que va a llegar a muchas personas, pero yo, por mi contexto, el mundo emprendedor, ¿no? Es en el que yo me muevo, es pues que no te dejes arrastrar por el ego, que no te dejes arrastrar por lo material, que tú no eres tu empresa, tú no eres tu proyecto. O sea, por favor, ten eso claro. O sea, si de toda esta conversación te puedes quedar con algo, quédate con eso. Tú no eres tu empresa. A veces las cosas no salen. Eso no te identifica. Tú puedes ser un enorme y grandísimo emprendedor o emprendedora y que las cosas no hayan ido bien. Eso no te tiene que arrastrar. Entonces, tú no eres tu startup, tú no eres tu empresa, quizás sería el mensaje final. Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Diego, gracias. Muchas gracias.